Nunca pensé que las palabras de un médico cambiarían mi vida para siempre. Fue un martes típico, 14 de julio, un día que quedaría grabado en mi memoria para siempre como el comienzo de un final y el inicio de algo nuevo. Había acompañado a mi nuera, Laia, a su último chequeo prenatal en el prestigioso Centro de Salud de la Mujer del Hospital St. Jude. Estábamos llenas de anticipación por nuestro primer nieto. Un nuevo capítulo en nuestra familia parecía estar desarrollándose, lleno de la esperanza de risas alegres de niños y la calidez de una vida compartida. Pero cuando el doctor Evans me agarró del brazo en esa estéril sala de examen y susurró, «Salga de aquí, inmediatamente, y solicite el divorcio», supe que mi mundo matrimonial de 40 años, mi cuidadosamente construido castillo de naipes, acababa de derrumbarse. Fue como si una sola frase hubiera sacudido los cimientos de mi existencia, y me quedé ahí sin palabras, con un corazón que amenazaba con estallar de mi pecho y una mente que se negaba a aceptar la brutal realidad. El doctor Evans, un hombre de unos 50 años, con ojos amables, pero en ese momento profundamente preocupados, había puesto esa expresión horrorizada mientras miraba la pantalla del ultrasonido. Había revisado las lecturas varias veces, fruncido el ceño, y sentí una oscura premonición asentarse sobre mí. «Señora Albright», dijo temblando, su voz apenas más que un susurro que rasgó el silencio de la habitación. «Necesito hablar con usted a solas, ahora mismo». Laia, aparentemente ajena en la mesa de examen, se volvió hacia mí y preguntó preocupada, «¿Está todo bien, mamá? ¿Pasa algo malo con el bebé?» Solo pude ofrecerle una sonrisa forzada mientras el doctor Evans me arrastraba decisivamente a una pequeña habitación contigua. Lo que vi en esa pantalla me dejó sin aliento y destrozó mi mundo ingenuo en 1000 pedazos. Los datos simplemente no cuadraban. El latido del corazón del bebé, el tamaño, el desarrollo, todo apuntaba a una etapa avanzada que no podía coincidir posiblemente con los cálculos que Laia siempre nos había dado. El bebé que llevaba mi nuera no podía ser de mi hijo Ethan. Los números eran absurdos, una bofetada en la cara. Ethan había estado de viaje de negocios exactamente cuando este bebé fue concebido. Había estado fuera del país durante semanas, liderando un importante proyecto de la empresa, y las líneas de tiempo no se superponían de ninguna manera. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Mis manos comenzaron a temblar. «Señora Albright», dijo el doctor, con la voz quebrada, los ojos llenos de una lástima que apenas podía soportar. «Este bebé tiene 8 meses y medio. Su hijo estaba fuera del país hace 9 meses. Yo mismo traté a su esposo, el señor Warren, cuando se lesionó la espalda exactamente 9 meses y estuvo aquí en el hospital. Los datos coinciden perfectamente. La forma de la lesión espinal de su esposo es única, y recuerdo vívidamente el momento. Ahí estaba, la cruel verdad, fría e implacable, una puñalada al corazón más profunda que cualquier herida física. Warren, mi esposo, mi compañero de 4 décadas, era el padre. Mi mente se negaba a captar esto. Mi vida, mi matrimonio, mi familia, todo era una mentira monstruosa. Mi esposo, mi nuera, mi nieto, que no era mi nieto, sino el fruto de una traición abominable, en ese momento entendí que los 3 millones en bienes raíces a mi nombre, mi casa en Beverly Hills, mis propiedades en Malibú, junto al lago Tahoe y en los Hamptons, todo por lo que había trabajado durante décadas para adquirir, estaba en peligro. No era solo una traición de sentimientos, sino un ataque a sangre fría y calculado contra el trabajo de toda mi vida. Habían planeado esto, esta intriga insidiosa destinada a engañarme y robarme. Querían que aceptara a este bebé como mi nieto legítimo para reclamar mi herencia. Pensaban que era una anciana crédula, cuyo corazón se ablandaría con la llegada de un bebé. Pero lo que el señor Warren y Laia no sabían era que yo, Sophia Albright, no me convertí en una mujer exitosa siendo ingenua. Y lo que estaba planeando destruiría sus vidas para siempre.
El dolor era insoportable. Sin embargo, de las ruinas de mi corazón surgió una determinación inquebrantable. No volví a casa esa noche. No les dije nada. Simplemente desaparecí. Mi ausencia no fue un acto de huida, sino el primer movimiento estratégico en un juego que ellos habían comenzado hace mucho tiempo sin saberlo. Mientras me buscaban desesperadamente, probablemente en pánico porque su plan estaba fallando, pasé 3 meses planeando la venganza más perfecta imaginable. Mi nombre es Sophia Albright. Tengo 65 años y durante 40 años creí tener un matrimonio perfecto. ¡Qué terriblemente equivocada estaba! Mi vida era una mentira, un castillo de naipes cuidadosamente construido que ahora se derrumbaba con un solo brezo, y bajo sus ruinas encontré la fuerza para reconstruir. Conocí a Warren cuando tenía solo 25 años, una joven llena de sueños y esperanzas, con un corazón que ansiaba amor y aventura. Él era un hombre ambicioso y trabajador que me prometió el mundo. Y yo, como una buena esposa americana, le di todo: mi juventud, mis sueños, mi herencia familiar. No era una mujer común. Mi padre, que en paz descanse, un hombre sabio y previsor, me había dejado propiedades en los mejores vecindarios del país, bienes raíces por valor de más de $3 millones hoy. Pero en aquel entonces, Warren me convenció de que él las administraría mejor. «Sofía, mi amor», me dijo con una sonrisa encantadora que ahora reconozco como manipuladora, una máscara tras de la cual se escondía la codicia. «Las mujeres no entienden de negocios. Déjamelo todo a mí». Y yo, como una tonta, una mujer inocente que creía en el amor, le creí. Puse todo a nuestros 2 nombres. Cada documento, cada escritura, llevaba nuestros 2 nombres, un símbolo de nuestra supuesta unidad y sociedad que resultaría ser un miraje. Mientras él se dedicaba a sus reuniones de negocios, que, como supe más tarde, a menudo servían como excusas para placeres y excesos, a menudo con mujeres fáciles en bares de dudosa reputación. Yo administraba los alquileres, supervisaba la construcción, cobraba las rentas. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para Warren y Ethan, el cual servía a menudo con una sonrisa que ocultaba la fatiga y el creciente vacío interior. Después corría a las propiedades para supervisar a los trabajadores, revisando hasta el último detalle. Escrutaba cada dólar que entraba y salía con una meticulosidad que él nunca poseyó. Cuando llegaba a casa tenía que cocinar, limpiar y cuidar de mi familia como si no hubiera trabajado todo el día. «Sophia», decía Warren cuando llegaba tarde, oliendo a perfume barato, con la ropa arrugada y una sonrisa cansada, pero a menudo culpable en los labios que yo malinterpretaba como señal de su esfuerzo. «No entiendes la presión que tengo en el trabajo. Necesito que seas más comprensiva». Y yo le creía. Trataba de ser comprensiva, sacrificando mis propias necesidades, mis propios sueños, por su comodidad, por la apariencia de una familia feliz. Mi hijo Ethan nació cuando yo tenía 28 años. Desde el primer día, este niño fue la luz de mis ojos, el único sol verdadero en mi vida cotidiana, a menudo gris. Prácticamente lo crié sola, porque Warren siempre tenía compromisos importantes que lo mantenían alejado de casa. Ethan creció viendo a su madre luchar para mantener el negocio familiar. Fue testigo de mis sacrificios silenciosos. Pagé para que asistiera a las mejores escuelas, una universidad privada, una maestría en administración de empresas, todo con el dinero que ganaba administrando las propiedades. Warren cosechaba la gloria, pero yo hacía el trabajo. Él se presentaba como el exitoso hombre de negocios que había construido el imperio, mientras yo movía los hilos en el fondo, invisible y subestimada. Cuando Ethan se casó con Laia hace 3 años, me llené de alegría. Finalmente tendría la hija que nunca tuve. Laia era dulce, cariñosa, siempre me llamaba querida mamá y me abrazaba como si yo fuera su propia madre, su hogar perdido. «Señora Albright», me decía con lágrimas en los ojos, «usted es la madre con la que siempre soñé». Le abrí las puertas de mi casa, mi corazón. Le di un trabajo en la gestión inmobiliaria con un salario mensual de $2,500. Le enseñé todo lo que sabía sobre el negocio familiar, esperando encontrar una sucesora y una amiga.
Incluso le di el hermoso collar de perlas de mi propia madre, una reliquia invaluable para que se sintiera parte de la familia. Warren parecía encantado con Maya. Constantemente la elogiaba, hablando muy bien de su inteligencia y diligencia. Qué buena chica conseguimos como nuera, Sofía. Ethan tiene excelente gusto. Durante esos 3 años, noté cosas extrañas. Pequeñas inconsistencias, pero nunca les presté mucha atención. Warren llegaba tarde, siempre con excusas de trabajo que se volvían cada vez más complicadas. Laia a veces conocía detalles sobre el negocio que yo no le había contado, información interna que solo yo sabía. Se miraban de cierta manera, una mirada que revelaba más que solo afecto familiar, pero aparté todos los malos pensamientos. Un día encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de Warren, The Ivy, un lugar que solía visitar solo con socios importantes. Había pagado $350 por una cena para 2. Cuando le pregunté, dijo, «Eso fue con un cliente importante, Sofía, no te preocupes por esas cosas». Su explicación fue demasiado suave, demasiado rápida, pero yo quería creerle. El año pasado, cuando Laia anunció su embarazo, Warren estaba tan emocionado que incluso lloró lágrimas de alegría. «¡Finalmente voy a ser abuelo!», gritó por la casa. Pero ahora lo entendía todo. Las miradas cómplices, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba, los viajes de negocios de Warren que coincidían sospechosamente con las ausencias de Laia cuando Ethan estaba ocupado. Era una realización aterradora que lentamente se envolvía alrededor de mi alma como una telaraña venenosa. Durante 40 años, había sido la esposa perfecta. Cociné, limpié, administré, trabajé como un animal para construir nuestro imperio familiar. Sacrifiqué mi propio sueño para que ellos pudieran vivir cómodamente. ¿Y ellos? ¿Ellos me veían como una anciana tonta a la que podían engañar fácilmente? El desprecio en sus ojos ahora era tan claro como el día. Pero había algo que Warren y Laia nunca supieron. Algo que cambiaría su plan diabólico para siempre. Un arma secreta que yo había forjado durante décadas. Una tarde de marzo, mientras revisaba las cuentas en mi oficina, escuché risas en la sala. Salí sigilosamente y vi a Warren y Laia sentados muy juntos en el sofá, mirando algo en su teléfono. Sus cabezas estaban juntas, sus manos se tocaban. «Qué gracioso», dijo Warren con una sonrisa que no había visto en su rostro en años, cuando me hablaba a mí. Una sonrisa llena de ternura y alegría. Cuando me acerqué, Laia guardó rápidamente el teléfono, con las mejillas sonrojadas. «¡Ay, mamá! Solo estábamos viendo videos de bebés en YouTube. Estoy tan emocionada con este embarazo». Pero yo había visto lo suficiente para saber que no eran videos de bebés, sino una conversación de WhatsApp con corazones rojos. Una traición que se marcó en mi memoria, una puñalada profunda en mi corazón. Los gastos se volvieron extraños. Warren, que siempre había sido tacaño, incluso para comprar una comida fuera, de repente tenía gastos inexplicables. «Warren», le pregunté una noche mientras revisaba los estados de cuenta y descubría un cargo misterioso. «¿Qué es este cargo de $1,500 en una joyería llamada Sparkle Gem?» «Oh, eso», dijo sin levantar la vista del periódico que sostenía demostrativamente frente a su cara. «Le compré unos aretes a Laia. Está embarazada. Merece sentirse especial. $1,500 por unos aretes para mi nuera. Él ni siquiera me había regalado una flor para nuestro último aniversario de bodas, y mucho menos una joya. Pero lo que realmente me preocupaba eran las reuniones secretas. Una tarde, llegué a casa antes de lo esperado de cobrar la renta en los Hamptons. La casa estaba extrañamente tranquila, un silencio espeluznante que me puso la piel de gallina. Subí a buscar a Warren y lo encontré en su oficina hablando suavemente por teléfono. Su voz estaba amortiguada, pero pude escuchar fragmentos de frases. «No te preocupes, mi amor. Ella no sospecha nada. En unos meses, cuando nazca el bebé, todo estará arreglado. Entonces seremos libres». Cuando me vio, colgó inmediatamente, con la mano temblando. Era Ethan», mintió descaradamente, su rostro poniéndose pálido como la ceniza. Estábamos hablando de trabajo. «Pero Ethan está en San Francisco hasta mañana. Acabo de hablar con él por teléfono». Se puso rojo como un tomate, sus ojos moviéndose de un lado a otro. «Oh, sí, me equivoqué. Era el contador, el señor Davis». Las mentiras se apilaban.
y sentí un nudo helado formarse en mi estómago, un sentimiento de asco. Laia comenzó a comportarse cada vez más extraño. Durante las primeras semanas de su embarazo, había estado muy apegada a mí, pidiendo consejos, acompañándome a todas partes. Pero con los meses se volvió más distante, casi despectiva. Sus ojos evitaban mi mirada. «Mamá», dijo un día mientras yo cocinaba su plato favorito, los macarrones con queso, que tanto amaba. «Ya no te molestes tanto por mí. Puedo cuidarme sola. No necesito atención constante». «Pero hija», respondí, «es mi primer nieto. Quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas». «Es que», dudó por un momento, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. «A veces siento que eres demasiado intensa. Necesito mi espacio. Soy una adulta». Intensa. Yo que le había abierto mi casa y mi corazón como si fuera mi propia hija. Las cosas empeoraron cuando noté que Laia sabía cosas del negocio que no debería haber sabido. Un día, mencionó casualmente que el inquilino del edificio en Malibu se retrasaría con la renta. «¿Cómo sabes eso?», pregunté sorprendida, porque no se lo había dicho a nadie todavía. «Me acaba de llamar esta mañana». «¡Ay, mamá! No recuerdo dónde lo escuché. Con el embarazo, mi mente está tan revuelta». Pero sabía que era mentira. Yo había recibido esa llamada en privado en mi habitación con la puerta cerrada. Ella había obtenido esa información de Warren, estaba segura de ello. Warren llegaba a casa cada vez más tarde. Sus excusas se volvían más elaboradas e increíbles. «Tuve que quedarme muy tarde revisando contratos», decía, llegando a las 11 de la noche, oliendo a perfume de mujer, un aroma barato que no era el mío. Era una mala obra de teatro la que estaban montando, y yo era la audiencia involuntaria, anotando cada una de sus mentiras con una calma helada. Una noche de junio no pude más. El peso de las mentiras y la traición me aplastaban. Cuando Warren llegó a la 1 de la mañana, lo confronté. «Warren», dije con voz firme, «necesito una explicación de lo que está pasando aquí. Llegas tarde todas las noches, gastas dinero en cosas que no me explicas y actúas como si yo fuera una extraña en mi propia casa». Me miró con una frialdad que congeló la sangre en mis venas. Sus ojos estaban vacíos. «Sofía», dijo con desprecio, un tono que me cortó hasta la médula. «Estás paranoica. Estos son los delirios de una mujer vieja y aburrida que no tiene nada mejor que hacer que preocuparse. Si no te gusta cómo vivo mi vida, ese es tu problema». Vieja y aburrida. Después de 40 años de matrimonio, después de construir un imperio de 3 millones juntos, ¿me hablaba así? La ira subió en mí, pero la contuve. Un plan frío y calculado maduró dentro de mí. Sabía que el momento para una confrontación directa no había llegado todavía. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue lo que pasó en el baby shower de Laia. Había organizado una hermosa celebración en el jardín de la casa, con carpas blancas y flores frescas. Invité a todos mis amigos, a toda la familia. 80 personas vinieron a celebrar. Compré las decoraciones más caras que pude encontrar, un pastel hecho a medida con figuras de bebé y hasta contraté una banda de jazz. Quería que mi nuera se sintiera como una reina para disfrutar plenamente de este momento especial, como hubiera deseado para mi propia hija. Durante la fiesta, noté que Warren y Laia se retiraban repetidamente a la cocina con el pretexto de buscar más provisiones. Los seguí para ver si necesitaban algo y los encontré en los brazos del otro, susurrándose al oído, sus rostros a escasos centímetros de distancia. «No falta mucho, mi amor», escuché decir a Warren con una voz llena de una ternura que no me había mostrado en mucho tiempo. «Cuando nazca nuestro hijo, todo cambiará. Ya no tendremos que fingir». Nuestro hijo. Ya no tendremos que fingir. Se separaron rápidamente cuando me vieron, con las caras sonrojadas. Laia incluso tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de emoción, de la anticipación de una vida libre con mi esposo. «Mamá», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus labios. «Estaba tan emocionada. Empecé a llorar. El señor Warren me consoló». Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 40 años de matrimonio, las piezas del rompecabezas encajaron de una manera terrible, un mosaico de traición.
Pero lo que no sabían era que yo tenía recursos con los que nunca hubieran soñado. Y muy pronto descubrirían que habían elegido a la mujer equivocada para traicionar, una mujer que no solo era esposa, sino también una empresaria experimentada. La revelación en el hospital fue como un martillazo, pero también fue como despertar de una pesadilla de 40 años. Después de salir corriendo de ese hospital, no fui a casa. No podía enfrentarlos todavía. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que había descubierto, esa montaña de mentiras y traición. Conduje directo al lujoso hotel Bel Air en Los Ángeles y alquilé una suite por una semana, un lugar de refugio y silencio. El aislamiento era necesario para ordenar mis pensamientos, sentir mi dolor y forjar un plan tan preciso como la aguja de un cirujano. Durante esos primeros días, lloré como no había llorado desde la muerte de mi amado padre. Las lágrimas fluían incesantemente, cada gota un testamento de mi corazón roto, mis esperanzas defraudadas. Me sentía vacía, traicionada. Mi alma estaba hecha a pedazos. Pero después de haber derramado todas las lágrimas, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en una rabia fría y calculada, una determinación de hierro más fuerte que cualquier herida. Llamé a mi hijo, Ethan, que todavía estaba en San Francisco y no sabía nada del drama. «Hijo mío», le dije, mi voz firme aunque mi corazón todavía temblaba, «te necesito en Los Ángeles inmediatamente. Está pasando algo muy serio con tu esposa. Es urgente». «¿Qué pasó, mamá? ¿Está bien el bebé?», preguntó Ethan con su voz llena de preocupación y confusión. «Ethan», dije con una voz firme que no admitía discusión, «ese bebé no es tuyo». El silencio al otro lado del teléfono duró una eternidad. Un silencio más fuerte que cualquier grito. Un silencio que derrumbó su mundo. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Estás bien? ¿Estás enferma?» «Hijo, necesito que confíes en mí. Ven a Los Ángeles, pero no vayas a casa. Búscame en el Hotel Bel Air, Suite 120, y no les digas nada a Laia ni a tu padre. Absolutamente nada». Ethan llegó esa misma tarde, confundido y preocupado, con los ojos llenos de preguntas. Mientras le explicaba todo lo que había descubierto, cada detalle de la infamia, vi su mundo colapsar tal como lo había hecho el mío. Se hundió en la silla, con el rostro pálido como la ceniza. «Esto no puede ser, mamá», dijo con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose. «Laia me ama. Llevamos casados 3 años. Estamos esperando nuestro primer hijo». «Ethan», dije, tomando sus manos que estaban frías y húmedas. «Los datos no mienten. Estuviste en la costa este todo febrero por el proyecto de la empresa. Este bebé fue concebido exactamente cuando no estabas. Es un hecho matemático». Le mostré los registros médicos que había obtenido secretamente del hospital, las imágenes del ultrasonido, los informes. Los números eran irrefutables. La evidencia era abrumadora. Pero lo que más me dolió fue la traición en los ojos de mi hijo cuando finalmente aceptó la realidad y se tragó la píldora amarga. «Mi propio padre. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo traicionarme a mí, su propio hijo, de esta manera?» «Hijo», le dije, «ahora entiendo todo. Tu padre y Laia han estado planeando esto desde hace mucho tiempo, esta intriga pérfida, pero hay algo que no saben, algo que no han tenido en cuenta». Ethan me miró confundido, con un destello de esperanza. «¿Qué es, mamá? ¿Qué puede ayudarnos ahora?» «Hijo mío, todos estos años, mientras tu padre se llevaba el crédito por nuestro éxito, yo fui muy cuidadosa con los documentos legales. Todas nuestras propiedades principales están registradas únicamente a mi nombre. Tu padre nunca entendió la verdadera estructura de nuestros activos». «¿Cómo es posible? Papá siempre dijo que todo estaba registrado a nombre de ambos, un esfuerzo conjunto». «Ethan, tu padre cree eso. Pero cuando heredé las propiedades de tu abuelo, mi padre me dio un consejo muy sabio que nunca olvidé. Me dijo, hija, nunca pongas todo a nombre de tu esposo. Los hombres cambian, pero la tierra siempre será tuya. No confíes ciegamente en nadie».
Le expliqué cómo había manejado las cosas durante 4 décadas. Mientras Warren se encargaba de las operaciones diarias, del día a día del negocio, yo me encargaba de los aspectos legales, de los entresijos de la propiedad. Cada vez que comprábamos una nueva propiedad, cada vez que renovábamos un documento, me aseguraba de que estuviera registrado correcta y únicamente a mi nombre. Las propiedades en Malibú, que ahora valen 1.5 millones, están a mi nombre. El complejo de apartamentos junto al lago Tahoe, valorado en $800,000, está a mi nombre. También los espacios comerciales en los Hamptons, por valor de $700,000, están a mi nombre. Ethan estaba atónito. Se quedó boquiabierto. Pero mamá, papá no sabe eso. Se llevará una sorpresa total. Tu padre cree que controla todo, el imperio entero, pero en realidad solo tiene acceso a las cuentas operativas, al dinero que entra y sale. Las escrituras, los títulos, todo está en mi posesión, bien asegurado. Le mostré la pequeña pero robusta caja fuerte que había traído al hotel. Dentro estaban todos los documentos originales, 40 años de papel demostrando que Sofía Albright era la verdadera dueña del imperio familiar. Además, le dije a Ethan, hay algo más que no saben. Hace 5 años, cuando cumplí 60, hice mi testamento. Todo es para ti, mi único hijo legítimo. Pero añadí una cláusula muy específica. ¿Qué cláusula, mamá?, preguntó Ethan con ansias. Que si alguna vez descubro que tu padre me fue infiel, pierde automáticamente todos los derechos sobre las propiedades. Y si tienes hijos fuera del matrimonio o estás involucrado en fraude familiar, también pierdes tu herencia. La cláusula es implacable y blindada. Ethan palideció, sus ojos abriéndose de par en par. Mamá, eso significa, hijo mío, que tu padre y Laia planearon robar algo que nunca fue suyo. Y cuando descubran la verdad, perderán absolutamente todo, hasta el último centavo. Pero lo más importante que le revelé a Ethan fue mi plan. Hijo, le dije con una voz llena de determinación. Todos estos años he estado ahorrando dinero en cuentas separadas, pequeñas cantidades aquí y allá, sin ser detectada por mi padre. Tengo casi $200,000 en efectivo que tu padre nunca supo que existían. Dinero que ahorré de los alquileres y mis propias inversiones. Un fondo para días difíciles. ¿Para qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? Para este momento exacto. En caso de que necesitara mi independencia total, mi libertad de mentiras y engaños. Me miró con una mezcla de admiración y asombro, como si me viera por primera vez. Mamá, ¿sabías que esto podría pasar? ¿Lo sospechabas? Hijo mío, una mujer que sobrevive 40 años de matrimonio debe estar siempre preparada para lo peor. Tu padre nunca hubiera pensado que la vieja tonta que cocinaba y limpiaba era también una empresaria inteligente que vigilaba cada uno de sus movimientos. Esa noche Ethan y yo planeamos cómo manejaríamos la situación. Pero primero necesitábamos más evidencia. Evidencia que los destruyera completamente, que no pudieran refutar en la corte. Hijo mío, ahora jugaremos su propio juego, pero nosotros ganaremos, y lo haremos con estilo. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más satisfactorios. Tener que fingir que no sabía nada mientras planeaba mi venganza requería una fuerza que no sabía que poseía. Ethan y yo regresamos a casa y actuamos como si nada hubiera pasado. Les dijimos a Warren y Laia que yo había tenido una crisis nerviosa debido a la emoción del embarazo y necesitaba unos días para recuperarme. «Oh, mamá», dijo Laia abrazándome. Cuando llegué, su abrazo demasiado apretado, demasiado falso. «Estaba tan preocupada por ti. El señor Warren y yo no sabíamos qué hacer. Estábamos tan desesperados». Sonreí mientras la abrazaba, pero por dentro sentía náuseas. Esta mujer que me llamaba mamá con tanto afecto había estado involucrada con mi esposo durante meses, traicionándome. «No se preocupen», les dije. «Me siento mejor ahora. Solo quiero concentrarme en dar la bienvenida a mi nieto y disfrutar de este tiempo». La ironía de esas palabras era deliciosa. Pensaban que había aceptado al bebé como mi nieto legítimo. Su plan parecía estar funcionando. No tenían idea de lo que venía, de la bomba que había plantado debajo de ellos. El primer paso de mi plan fue reunir evidencia irrefutable. Ethan se convirtió en mi cómplice perfecto.
Como Laia confiaba completamente en él podía hacer preguntas sin levantar sospechas. Cariño, le dijo Ethan a Laia una noche durante la cena, mientras todos comíamos juntos. He estado pensando que deberíamos hacer una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Ya sabes, para poner en orden todos los papeles para la herencia de mi madre, solo para asegurarnos de que todo esté legalmente blindado. Vi a Laia palidecer, su tenedor cayendo ruidosamente en su plato. ¿Para qué? Tú eres el padre, Ethan. ¿Por qué estás dudando? Eso es un insulto. No estoy dudando, mi amor, pero mi madre tiene muchas propiedades y necesitamos documentar todo legalmente para evitar problemas futuros. Es solo un trámite, un acto burocrático. Warren, sentado a mi lado, se atragantó con el agua, su cara poniéndose roja. No creo que sea necesario, dijo rápidamente, con la voz fina. Esos son gastos innecesarios y una pérdida de tiempo. Oh, Warren, dije con una dulce sonrisa que no revelaba rastro de mi rabia interior. Pero cuando se trata de asegurar la herencia de nuestro nieto, cada esfuerzo vale la pena, ¿no crees? Queremos lo mejor para el bebé, después de todo. La cara de Warren era un poema, pero no podía objetar sin levantar sospechas. Estaba atrapado en su propia trampa. Mientras tanto, comencé a dar mis pasos secretos. Contraté al mejor detective privado de Los Ángeles, un hombre llamado Marcus Reynolds, un ex detective de policía con 20 años de experiencia, conocido por su discreción y eficiencia. Señora Albright, me dijo en nuestra primera reunión en un café discreto en el Grand Central Market, lejos de miradas indiscretas. Necesito todos los detalles. Fechas, horas, comportamientos extraños, cualquier cosa que haya notado. Le di una lista completa de todas las inconsistencias que había notado en los últimos meses, una cronología detallada de la traición. Marcus me aseguró que tendría evidencia fotográfica y documentos que probaran la infidelidad en 2 semanas. Pero, señora Albright, me advirtió con una expresión seria. Prepárese emocionalmente. Lo que descubramos será muy doloroso, aun si ya lo sospecha. Señor Reynolds, respondí, mi voz tranquila y firme. El dolor ya ha sido infligido. Ahora solo quiero justicia, sin medias tintas. Mientras Marcus canajaba, continué mi actuación en casa. Cada mañana preparaba el desayuno para Warren y Laia con una sonrisa que sabía amarga en mis labios. Los veía comer mientras planeaban mi destrucción, sin saber que yo estaba planeando la suya. Sofía, dijo Warren una mañana, mientras bebía su café. He estado pensando que después de que nazca el bebé, deberíamos reorganizar las finanzas familiares para que todo sea más fácil de manejar. Sería práctico si cambiáramos algunas cosas. ¿Qué tipo de reorganización? Pregunté, fingiendo inocencia, mis ojos observando de cerca su reacción. Bueno, tal vez transferir algunas propiedades a Ethan y Laia para evitar problemas futuros de herencia. Eso tendría sentido, ¿no? Sonreí mientras le servía más café. Seguro, mi amor. Lo que creas que es mejor, si sirve para la paz familiar. Pero por dentro estaba hirviendo. Así que ese era el plan. Hacerme firmar transferencias de propiedad para facilitar su artimaña y luego deshacerse de mí, hacerme a un lado como una mujer vieja e inútil. Laia también comenzó a jugar sus cartas más abiertamente. Una tarde, mientras yo clasificaba ropa de bebé, pequeños mamelucos y lindos sombreros, dijo casualmente, «Mamá, cuando nazca el bebé, creo que sería mejor si Ethan y yo nos mudáramos a una casa más grande. Esta casa es demasiado pequeña para una familia en crecimiento. Necesitamos más espacio para nosotros y el bebé». ¿Mudarse?, pregunté, fingiendo sorpresa. «Pero esta casa tiene 5 habitaciones, una gran cocina, un hermoso jardín. Hay más que suficiente espacio». «Bueno, el señor Warren y tú querrán su paz y tranquilidad, y nosotros necesitamos nuestro espacio como familia joven. Ya sabes, privacidad».
Qué conveniente sacar a Ethan de la casa para que Warren y ella pudieran vivir abiertamente su romance sin mis ojos curiosos. Por supuesto, hija, le dije, mi sonrisa dulce como el veneno. Cuando llegue el momento, veremos qué se puede hacer. Todo a su tiempo. Mientras tanto, Marcus Reynolds traía informes semanales que confirmaban mis peores miedos, sacando la efa verdad a la luz. Señora Albright, me dijo durante una de nuestras reuniones secretas. Su esposo y su nuera se reúnen 3 veces a la semana en el Hotel Beverly Wilshire, siempre en la misma suite, la 2074. Tengo fotos de ellos entrando y saliendo, abrazándose, besándose, incluso tomados de la mano en el pasillo. Me mostró las fotos. Ver a Warren, el hombre con el que había compartido 40 años de mi vida, besando a la mujer que yo había tratado como a mi propia hija, fue devastador, pero también fue liberador. Finalmente tenía certeza. Hay más, continuó Marcus. He estado rastreando sus movimientos financieros. Su esposo ha transferido dinero de las cuentas operativas a una nueva cuenta que abrió hace 6 meses, una cuenta que solo él y Laia pueden manejar, una cuenta secreta conjunta. ¿Cuánto dinero?, pregunté, mi voz helada. Hasta ahora, $80,000. Pequeñas cantidades cada semana para evitar sospechas. Un desfalco sistemático. No solo me estaban traicionando emocionalmente, también me estaban robando, despojándome de mis activos ganados con tanto esfuerzo. Marcus, dije, necesito que averigües todo al respecto de esta cuenta. Quiero saber cada dólar que movieron y en qué lo usaron, cada transacción. Una semana después, Marcus me trajo el informe completo, una carpeta gruesa llena de evidencia. Warren y Laia habían planeado esto por más de 1 año. Este engaño descarado. Habían usado el dinero robado para alquilar apartamentos lujosos, comprar muebles caros y hasta hicieron un pago inicial para una casa en Santa Mónica, su nido de amor compartido. Señora Albright, dijo Marcus, planean mudarse juntos después de que nazca el bebé. Han construido una vida paralela con su dinero, una vida en la sombra de su generosidad. Pero lo que más me impactó fue el último documento que me mostró. Encontré esto en la basura del hotel, dijo entregándome un papel arrugado que olía a perfume caro. Era una nota que mi nuera le había escrito a mi esposo. La nota decía: mi amor, no falta mucho para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. Estoy tan cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos. Mientras leía esta nota, sentí una puñalada en el corazón, como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. El dolor era insoportable, pero estaba superpuesto por un sentimiento de venganza helada. Pero también sentí algo más. El fuego de la venganza ardiendo en mis venas, caliente e implacable. Marcus, dije, doblando cuidadosamente la nota. Mis manos no temblaban. Ahora necesito tu ayuda para la segunda parte de mi plan. ¿Cuál es esa, señora Albright? Sonreí por primera vez en meses, una sonrisa amarga pero decidida. Les daremos exactamente lo que quieren creer y luego los destruiremos pieza por pieza. Los días siguientes fueron cruciales para organizar mi venganza perfecta, porque lo que Warren y Laia no sabían era que su vieja ingenua había preparado una sorpresa que nunca olvidarían. El día que había estado esperando finalmente llegó. Laia dio a luz el 15 de septiembre exactamente como los médicos habían calculado, un hermoso niño que, según los documentos del hospital, era mi nieto. Warren estaba eufórico. Se jactaba por todo el hospital hablando de su nieto, su orgullo. «Sofía, somos abuelos. Mira qué hermoso es nuestro nieto. Tiene mis ojos». Ethan interpretó su papel a la perfección, fingiendo estar emocionado mientras sostenía al bebé que no era suyo. Su rostro era una máscara de felicidad. «Mamá», me dijo, «¿no es perfecto? ¡Qué bendición!». «Sí, hijo mío», respondí, mi sonrisa forzada. Es exactamente lo que esperaba. Un buen chico. Durante los 3 días que Laia estuvo en el hospital, Warren prácticamente vivió ahí.
Se quedó en una habitación cercana, estaba continuamente a su lado. «Estoy tan emocionado», me explicó encogiéndose de hombros. «No puedo separarme de mi nieto. Es tan lindo». Su nieto. Más bien su hijo. Ya estaba planeando el bautizo, las celebraciones. Cuando llegamos a casa con el bebé, organicé una reunión familiar para celebrar la llegada del nuevo miembro de la familia. Invité a Ethan, por supuesto, pero también a Marcus Reynolds, a quien presenté como el abogado de la familia que nos ayudaría con los complicados papeles de la herencia. «Familia», dije, mientras estábamos todos reunidos en la elegante sala de estar, con el bebé durmiendo plácidamente en los brazos de Laia. «Quiero aprovechar este momento especial para hacer algunos anuncios importantes que nos conciernen a todos». Warren y Laia se sentaron juntos en el sofá, ella sosteniendo al bebé. Se veían tan cómodos, tan felices, tan triunfantes. No tenían idea de lo que venía, de la avalancha que estaba a punto de desatar. «Primero», continué, mi voz clara y distinta, «quiero que sepan que he estado muy preocupada por el futuro de nuestros activos familiares. Por eso, he tomado algunas decisiones importantes para arreglarlo todo». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Warren, interesado, sus ojos brillando de codicia. «Bueno, mi amor, después de 40 años de matrimonio, creo que es hora de reorganizar nuestras finanzas, tal como me sugeriste, para simplificar las cosas». Vi cómo se le iluminaron los ojos. Pensó que iba a firmar propiedades para facilitarle el plan de entregarle las riendas. «Marcus», le dije al detective, que estaba sentado tranquilamente en un rincón, «¿podrías explicar la situación real de nuestros activos a Warren y Laia?» Marcus abrió su maletín y sacó una pila de documentos que colocó cuidadosamente en la mesa de centro. «Ciertamente, señora Albright, después de una revisión exhaustiva de todos los papeles familiares y registros de propiedad, puedo confirmar que la señora Sophia Albright es la única y legítima propietaria de todas las propiedades principales». Warren frunció el ceño, su expresión oscureciendo. «Disculpe, ¿única propietaria? Eso es absurdo. Todo está en nombre de ambos. Construimos todo juntos». «¿Dirigías las operaciones? Sí. Pero nunca fuiste el dueño, Warren. Me aseguré de eso desde el principio. Mi padre me enseñó a ser previsora». Laia empezó a ponerse nerviosa, sus dedos apretando al bebé. Pero, eso no importa, ¿verdad? Están casados. Lo que es de uno es del otro. Esa es la ley». «Oh, Laia, qué ingenua eres», dije, ahora mi voz afilada como un cuchillo. «Marcus, ¿podrías explicarle a mi querida nuera cómo funciona la ley americana en casos de divorcio por infidelidad?» Marcus se acarreció la garganta. «Si hay evidencia probada de adulterio, la parte culpable pierde los derechos a los activos del cónyuge traicionado. La pareja infiel no tiene ningún reclamo sobre la propiedad del otro». «Divorcio», gritó Warren, saltando de su silla. «¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Por qué hablaríamos de divorcio? Eso es una locura». «Oh, Warren», dije con una sonrisa que había contenido durante meses. Una sonrisa llena de amarga satisfacción. «¿En serio? ¿Crees que soy tan estúpida? ¿Crees que no he notado nada?» Me levanté y caminé hacia la televisión. «Marcus, ¿podrías mostrarles a Warren y Laia las fotos que tomaste? Creo que hay algunas cosas que deberían ver». «Ciertamente, señora Albright». Encendí la televisión y Marcus conectó su computadora portátil. La primera imagen que apareció en la pantalla de 65 pulgadas mostraba a Warren y Laia besándose apasionadamente en la entrada del Hotel Beverly Wilshire, sus cuerpos fuertemente entrelazados. Un grito ahogado recorrió la habitación. «¡Dios mío!», gritó Ethan, interpretando su papel de hijo traicionado a la perfección, sus ojos llenos de indignación fingida. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto?». «Esperen», dije. «¿Hay más? Esto es solo el comienzo». La siguiente foto mostraba a Warren y Laia entrando y saliendo del hotel en diferentes fechas, abrazándose, tomados de la mano, y comportándose como los amantes que eran. Warren se puso de pie, temblando, su rostro ahora mortalmente pálido. «Sofía, ¿puedo explicarlo? Esto es un malentendido». «Siéntate»,
dije con una voz que no admitía discusión, una voz que no podía ser ignorada. Aún no hemos terminado. Lo mejor está por venir. Marcus cambió la presentación. Ahora revisaremos los movimientos financieros. La pantalla mostró los estados de cuenta de la cuenta secreta que Warren y Laia habían abierto, una cuenta cuya existencia querían mantener en secreto para siempre. Como pueden ver, explicó Marcus, el señor Warren ha transferido sistemáticamente dinero de las cuentas operativas de la familia a esta cuenta personal durante los últimos 8 meses, desde el comienzo del embarazo. Un total de $80,000. Pequeñas cantidades para evitar sospechas. Eso era para inversiones, tartamudeó Warren, su voz apenas audible. ¿Inversiones?, pregunté, mis ojos perforándolo. Marcus, ¿podrías mostrarles a este joven en qué invirtieron mi dinero? Creo que lo encontrará muy interesante. La siguiente diapositiva mostró los gastos. Alquiler de un apartamento de lujo en Santa Mónica, muebles caros, ropa de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos y estancias en hoteles de lujo. Construyeron una vida juntos con mi dinero, grité, desatando toda la rabia que había contenido durante meses, mi voz temblando. Laia comenzó a llorar histéricamente, el bebé en sus brazos temblando. Mamá, puedo explicarlo. Lo siento. No me llames mamá. No eres nada para mí. Eres una traidora. Saqué la nota arrugada que Marcus había encontrado en la basura del hotel y se la sostuve frente a la cara. Laia, ¿reconoces esto? Esa es tu letra, ¿verdad? La escribiste con tu dulce e inocente sonrisa. Leí la nota en voz alta, cada palabra una puñalada a su alma. Mi amor, no falta mucho para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. Estoy tan cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua. Se cree todo lo que le decimos. Ethan se puso de pie furioso, sus ojos llenos de indignación fingida. ¿Nuestro hijo? Ese bebé es de mi padre. Mi propio padre me traicionó. Ethan, ese niño no es tu hijo. Es tu medio-hermano. Laia y tu padre han estado planeando esto durante más de 1 año. Esta intriga abominable. Warren finalmente explotó, toda su fachada derrumbándose. Está bien. Sí, Laia y yo nos amamos. Y ese bebé es mío. Pero tú eres una mujer vieja, Sofía. Necesitaba a alguien joven que pudiera darme lo que tú ya no puedes darme. Alguien que insuflara vida en mí. ¿Una mujer vieja?, pregunté, con calma mortal, mi voz baja pero penetrante. Marcus, ¿podrías mostrarle a este joven lo que esta mujer vieja ha preparado para él? Creo que lo encontrará muy interesante. La última diapositiva apareció en la pantalla. Un shock para los 2 traidores. Los papeles de divorcio ya preparados, con la demanda de adulterio, el inventario completo de activos y, lo más importante, la orden judicial de desalojo para nuestra casa y todas las propiedades. Warren, tienes 48 horas para sacar todas tus pertenencias de mi casa. Laia, tienes 24 horas para empacar tus cosas personales e irte. Y los 2 tienen 1 semana para devolverme los $80,000 que me robaron más intereses, cada centavo. «No puedes hacer eso», gritó Warren. Estaba fuera de sí. «Intento haciendo eso. Soy tu esposo. Tengo derechos. Te demandaré». ¿Derechos? Me reí. Una risa liberadora. Marcus, explícale a mi ex esposo cuáles son sus derechos. Creo que ha entendido mal algo. Señor Warren, debido a la evidencia irrefutable de adulterio y malversación de fondos, usted no tiene ningún derecho en absoluto, ni siquiera a pensión alimenticia. De hecho, la señora Albright podría demandarlo penalmente por fraude y robo, lo que podría llevar a una sentencia de prisión.
Laia se levantó del sofá, sosteniendo al bebé y llorando histéricamente, su cara roja e hinchada. «No podemos irnos. No tenemos a dónde ir. Este apartamento que alquilamos era solo temporal. No tenemos dinero». Eso, dije, mi voz sin emoción, ya no es mi problema. Ese es el resultado de sus decisiones. Warren me miró con una mezcla de odio y desesperación, sus ojos vacíos. «Sofía, si haces esto estarás completamente sola. No te quedará nadie». Caminé hacia él hasta que estuvimos cara a cara. «Warren, durante 40 años estuve sola, solo que ahora no fingiré que no lo estoy. Soy libre». Ethan se acercó y me abrazó fuertemente. «Mamá, estoy contigo siempre». «Lo sé, hijo mío», dije, mis ojos llenos de lágrimas y alivio. «Y ahora que sabemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos, podemos reconstruir nuestra familia sobre cimientos honestos, sobre confianza y respeto». Warren y Laia se fueron esa misma noche, llevándose solo la ropa que podían cargar. Los vi irse desde la ventana de mi habitación, cargando maletas y el bebé que había causado toda esta destrucción. Se veían frágiles y perdidos, como dos actores que ya no podían interpretar sus papeles. Pero lo que no sabían, murmuré para mí misma mientras los veía desaparecer en un taxi, era que esto era solo el comienzo de sus problemas. El verdadero castigo estaba por venir. 6 meses después de esa noche, mi vida había cambiado completamente, pero no en la manera que Warren y Laia esperaban. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa se sentía tan tranquila, después de décadas de mentiras y fingimientos, pero por primera vez en 40 años era un silencio de paz, no de tensión. Un vacío pacífico que creaba espacio para lo nuevo. Ethan se divorció de inmediato de Laia. Con todas las pruebas irrefutables que teníamos, el proceso fue rápido y limpio, sin complicaciones. No tuvo que pagar pensión alimenticia, ni reconocer legalmente al bebé que no era suyo. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en el patio soleado, mirando las flores del jardín. «No puedo creer que fui tan ciego. ¿Cómo no noté lo que estaba pasando? Las señales estaban en todas partes». «Hijo», respondí, «cuando confiamos en las personas que amamos, no buscamos la traición. Eso no te hace ciego. Te hace humano, te hace una buena persona, a diferencia de ellos». Pero las consecuencias para Warren y Laia fueron devastadoras, exactamente como yo había planeado. Sin acceso a mi dinero y sin los ingresos de las propiedades, no pudieron mantener el nivel de vida que habían construido con mis recursos. El lujoso apartamento que habían alquilado en Santa Mónica expiró después de 2 meses, y no pudieron renovarlo ya que no podían pagar el alquiler. Marcus me mantuvo al tanto de sus movimientos. Sus informes eran detallados y precisos. «Señora Albright», me informó en una de nuestras reuniones mensuales en mi oficina, «Warren está trabajando como agente de seguros para una pequeña empresa y Laia está viviendo con su hermana en una casa diminuta de 2 habitaciones en el Bronx, donde viven 8 personas. Dependen de la ayuda de su familia». La ironía era deliciosa. Después de años de vivir como la realeza con mi dinero, ahora tenían que enfrentar la realidad de sus propios recursos, la dureza de la vida sin mi apoyo. Pero lo que más me satisfizo fue saber cómo había terminado su gran amor. «Discuten constantemente», me dijo Marcus con una sonrisa. «Los vecinos han reportado gritos y peleas todas las noches. Warren acusa a Laia de perderlo todo por culpa de su embarazo, de que su plan falló. Laia lo acusa a él de prometerle una vida lujosa que nunca pudo darle, de ser un fracasado. Resultó que su relación, una vez que ya no tenían mi dinero para financiar sus citas románticas en hoteles caros, se convirtió en lo que verdaderamente era, una alianza de conveniencia basada en la codicia y la manipulación, sin amor ni afecto genuino. Además, añadió Marcus con una sonrisa,
Warren está teniendo problemas para encontrar trabajo. Su reputación en el mundo inmobiliario se arruinó cuando se corrió la voz de cómo había traicionado a su esposa de 40 años con su nuera. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no es de fiar. Su nombre es veneno en la industria. La comunidad había reaccionado exactamente como yo esperaba. En América, la lealtad familiar es sagrada. Un hombre que traiciona a su esposa de 40 años con su propia nuera es considerado el peor tipo de persona, moralmente en bancarrota. Mientras tanto, mi vida floreció en formas que nunca hubiera imaginado. Sin la carga de mantener a Warren y sus gastos secretos, mis finanzas se multiplicaron exponencialmente. Las propiedades que yo había administrado sola durante décadas ahora generaban ingresos que eran enteramente míos, sin deducciones ni desfalcos secretos. Decidí expandir el negocio. Compré 2 edificios más en el centro de Los Ángeles y abrí una moderna empresa de gestión de propiedades con Ethan como mi socio oficial. Albright & Son Family Real Estate, un nombre que refleja orgullo y herencia. En 6 meses, habíamos triplicado nuestra cartera. Ethan demostró ser tan astuto para los negocios como su abuelo, mi padre, aportando ideas frescas y nueva energía. «Mamá», me dijo un día mientras revisábamos las cifras trimestrales y notábamos un aumento increíble en las ganancias, «nunca me he sentido tan orgullosa de trabajar contigo. Antes sentía que éramos empleados de papá, pero ahora somos verdaderos socios, un equipo construido sobre la confianza». Pero el cambio más grande fue personal. A los 65 años, por primera vez en mi vida, viví para mí misma, libre de las restricciones de un matrimonio o las manipulaciones de otros. Me inscribí en clases de yoga, comencé a viajar, explorando nuevas culturas, renovando toda la casa a mi propio gusto, en lugar de las ideas anticuadas de Warren, con colores brillantes y muebles modernos. Una tarde, mientras cuidaba mis flores plantadas en mi nuevo y floreciente jardín, un oasis de calma, sonó el teléfono. Era Warren. «Sofía», dijo con la voz quebrada. Su voz era una sombra de lo que fue. «Necesito hablar contigo. Cometí un gran error». «¿Qué quieres, Warren?», pregunté, mi voz fría y distante. Me arrepiento. Lo que hice estuvo mal. Laia y yo terminamos. Ella se fue con otro hombre, alguien que realmente pueda mantenerla. Me quedé solo sin nada, sin familia, sin dinero. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Su desesperación era real, pero mi empatía se había evaporado. «Sofía, sé que no merezco tu perdón, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? Somos familia, hemos estado juntos por 40 años, eso debe valer algo. Todos los recuerdos que compartimos». Me reí, una risa real y liberadora que resonó por todo el jardín. «Warren», dije, «tienes razón. 40 años valen mucho. Valen exactamente 3 millones en bienes raíces, un negocio próspero y la certeza de que ya no tengo que vivir con un mentiroso. Ese es el valor». «Pero, Sofía, por favor». «Warren, tú elegiste a Laia sobre nuestra familia. Elegiste robarme en lugar de respetarme. Elegiste humillarme en lugar de amarme. Ahora vive con las consecuencias de tus decisiones. Esa es la vida. ¿Y si te prometo que he cambiado, que seré un mejor hombre? Warren, yo también he cambiado. Ya no soy la mujer que acepta migajas de respeto. Ya no soy la esposa que se hace de la vista gorda ante la traición. Soy Sofía Albright, empresaria exitosa, mujer independiente y una persona que se valora a sí misma, y soy más feliz que nunca». Colgué y nunca más volvió a llamar. No sentí remordimiento, solo paz. 3 meses después, supe por Marcus que Warren había intentado demandarme por abandono del hogar conyugal. Su abogado le explicó que, dado que había cometido adulterio y había sido desalojado por sus propias acciones, no tenía base legal. Su demanda fue desestimada. Otro golpe a su ego. Hoy, un año después de esa revelación en el hospital, mi vida es completamente diferente. Ethan se casó con una mujer maravillosa llamada Clara, que viene de una familia trabajadora y honesta. Es amable, inteligente y me trata con el máximo respeto. Cuando les conté toda la historia, Clara me abrazó y dijo: «Señora Albright, usted es el tipo de mujer que quiero ser cuando tenga su edad, fuerte, sabia e independiente».
Estamos esperando a mi primer nieto legítimo el próximo año, una niña que llevará el nombre de mi madre, una bebé concebida con amor sincero, no con planes de manipulación. Laia intentó contactarme hace unos meses para explicar su lado de la historia, para expresar su remordimiento. No respondí. Algunas traiciones son imperdonables. Warren, según las últimas noticias que tengo, vive en un pequeño apartamento en Queens y trabaja en empleos temporales, una sombra de su antigua gloria. Su gran amor por Laia duró exactamente 4 meses después de que perdieron el acceso a mi dinero. La codicia fue más fuerte que cualquier supuesto afecto. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de toda esta experiencia? No es el dolor de la traición, aunque fue devastador y dejó cicatrices profundas. No es la satisfacción de la venganza, aunque fue dulce y trajo un sentido de justicia. Lo que más me sorprende es descubrir que a los 65 años, cuando pensaba que mi vida ya estaba escrita, podía escribir un capítulo completamente nuevo, un capítulo glorioso e independiente. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, para valorarte y para decir no más. Hay mujeres que me escriben a través de las redes sociales contándome sus propias historias de traición familiar, explotación y decepción. A todas ellas les digo lo mismo. Hermana, vales más de lo que crees y tienes más poder del que puedes imaginar. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. Si tienes un esposo que no te aprecia, si tienes familiares que te explotan, si te sientes invisible en tu propia vida, recuerda mi historia. Yo era una mujer de 65 años que pensaba que era demasiado vieja para cambiar su vida. Pero resulta que la edad solo te da más sabiduría para tomar mejores decisiones y defenderte. Warren y Laia pensaron que podían engañar a la vieja tonta. Lo que no sabían era que esta vieja tonta tenía 40 años de experiencia, $3 millones en bienes raíces y la determinación de una mujer que finalmente había decidido valorarse a sí misma para forjar su propia felicidad. La venganza fue satisfactoria, pero la libertad fue transformadora. Ahora vivo cada día sabiendo que cada decisión que tomo es mía. Cada dólar que gasto es mío, cada momento de felicidad es real, y cada noche cuando me acuesto en mi cama en mi casa, rodeada de mis cosas, duermo en paz sabiendo que ya no tengo que fingir ser alguien que no soy para hacer feliz a gente que no me merecía. Esa, hermanas, es la verdadera victoria. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has experimentado algo similar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. A veces el primer paso hacia la libertad es simplemente darte cuenta de que mereces más.